saludo para todos. Estamos agradecidos nuevamente a Dios por habernos dado un día más de vida y poder entrar a sus hogares para estudiar un poco de su palabra. Y vamos a seguir con el libro de Apocalipsis y vamos a ver el capítulo 5. Pero antes de entrar a la meditación vamos a tener unas palabras de oración. Padre Celestial, agradecido porque tu cuidado y tus bondades han sido con nosotros. Oramos por aquellas personas que están pasando por muchas necesidades. Oramos para que tú las bendigas, para que tú las cuides, para que tú protejas, Señor, y oramos para que tú libres. Trae sanidad a la tierra, trae sanidad a nuestras vidas y tráenos tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, como dije al principio, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ir con el capítulo número 5 y el título del capítulo lleva el rollo y el cordero. O sea, la semana pasada hablamos cómo Juan había recibido la visión del trono de Dios, cómo había recibido una visión extraordinaria, cómo había visto la gloria de Dios, su presencia, cómo había visto 4 seres vivientes, cómo había visto los 24 ancianos. Y este capítulo continúa, es una continuación del capítulo 4, o sea, es una continuación de la visión que Juan vio en el reino de los cielos, una continuación de la visión de la gloria de Dios, pero en este capítulo se nos introduce a una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver el bosquejo del capítulo 5 de la siguiente manera. El libro sellado con 7 sellos, vamos a hablar de eso, que solo el Cordero que fue inmolado es digno de abrir, por eso lo alaban los ancianos, confiesan que Él los redimió con su sangre. O sea, el libro de este capítulo 5 es un capítulo bien interesante porque nos introduce a Jesús, pero ya no nos los introduce como el que tiene la espada que sale de su boca, no nos los introduce como el capítulo 1, donde se introduce con poder, con gloria, con majestad. Ahora nos los introduce como el Cordero de Dios. Si vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, podemos leer lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bien, tenemos que tener en cuenta que en aquellos tiempos los libros no eran como hoy en día, que tienen muchas páginas. Más bien los libros eran rollos. En otras versiones dicen rollos, eran rollos y muchas veces esos rollos lo más que duraban eran 10 metros de largo. Sin embargo, al apóstol decir que el libro estaba centrado, estaba escrito por dentro y por fuera, nos está diciendo que el libro estaba escrito, que había muchas cosas por escribir en el libro. O sea que el libro pues no cabían las cosas que él tenía que decir para escribir en el libro. Nos dice que está sellado por dentro y por fuera con 7 sellos. Vimos que los 7 sellos son el número perfecto. Y podemos analizar de este capítulo lo siguiente, ¿no? Podemos decir el libro, eran libros pues rollos, pergaminos, por dentro y por fuera muchas cosas que había que decir o muchas cosas que tenía este libro, y sellado con los 7 sellos. Los 7 sellos significaban la perfección. O sea, esta es la visión de Juan cuando está allá cuando ve la visión del reino de los cielos. Sin embargo, después el versículo 2 nos dice lo siguiente: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí no está hablando de fortaleza, no está hablando de conquistas, digamos, conquistas terrenales, sino aquí está hablando de dignidad. Está hablando de una persona que tiene un carácter inmaculado, está hablando de una persona que es digna no por su fortaleza, no por su grandeza, sino por su ejemplo. Una persona digna debido a su carácter, a lo que ha hecho en su vida. Los versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente: y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es interesante la expresión que usa Juan. Él dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En otras palabras, él aquí está hablando del universo entero. Él aquí está hablando de todas las criaturas de Dios a través del universo. Nadie, nadie, ni aquí en este mundo, ni en los otros mundos creados, ni en otros lugares, nadie era digno de abrir el libro que él había visto. En el versículo 5 nos dice lo siguiente: y uno de los ancianos me dijo, no llores.
no llores. O sea, Juan estaba triste, Juan estaba, yo me imagino, decepcionado porque nadie podría abrir el libro. Sin embargo, uno de los ancianos se le acerca y le dice esas palabras, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, la persona que iba a abrir este libro, que era digna de abrir este libro, era una persona que había vencido. Una persona que había vencido ¿qué? Bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que había vencido esta persona. Pero es interesante porque se nos hace referencia a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 9. León de la tribu de Judá. Mira cómo dice el versículo así. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y aquí es donde viene el versículo más interesante. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de su mano de entre sus pies. Hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. O sea, como vemos, está haciendo una alusión a una profecía que se hizo donde el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Isaías capítulo 11, versículo 1 nos lo explica más claro. Dice, la raíz de David saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Notemos esta palabra porque estas palabras más adelante se repiten en el capítulo de Apocalipsis 5, cuando se habla de Cristo Jesús. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Obviamente aquí está haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. Si vemos, y cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que Él cumple todas las profecías. Hace tiempo, unos martes atrás, hablamos de cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento, pero aquí también Jesús nace de la tribu de Judá. El león simboliza fuerza y Cristo ha ganado la victoria en el gran conflicto con el mal. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que la salvación de Cristo. Cristo derrotó a Satanás en la cruz y vemos que la única persona digna de abrir este libro era esa persona que había vencido el gran conflicto. El conflicto entre Dios y Satanás. El conflicto entre el bien y el mal. Y por eso Cristo era el único, o fue el único, o es el único que podía abrir ese libro que estaba en la mano de Dios. Si vamos al versículo 6 nos dice lo siguiente, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Pero yo quiero hacer una pauta aquí porque cuando vamos a los evangelios, Juan habla del cordero. Juan es el único que escuchó decir a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan estaba familiarizado con este término del Cordero, ya lo había escuchado de Juan el Bautista y ahora lo estaba escuchando nuevamente de uno de los ancianos en el cielo. Dice, y miré en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes es interesante porque la semana pasada hablamos de los 4 seres vivientes y existen muchas teorías sobre estos 4 seres vivientes. Eh, podemos hacer un estudio sobre los 4 seres vivientes, pero lo cierto es que no sabemos exactamente quiénes eran estos 4 seres vivientes porque Juan no pudo decirlo personalmente. Juan solamente vio la visión y vio lo que ellos representaban, pero no exactamente quiénes eran estos seres vivientes. Pero estos seres vivientes después más adelante vienen y entran en el capítulo de las trompetas donde ellos abren los sellos, y ahí ellos entran en acción los 4 seres vivientes. Lo que sí podemos decir es que esta visión de los 4 seres vivientes está muy familiarizada con la visión de Ezequías. Y muchas personas piensan que estos 4 seres vivientes pues, son querubines o ángeles pues magníficos que están en la presencia de Dios. Cuando vamos al versículo 6 de Apocalipsis, en el capítulo 5 nos dice, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Como inmolado, aquí está haciendo referencia a Cristo Jesús, su muerte en la cruz, su sacrificio en el Calvario, que tenía 7 cuernos. Una vez más, el número 7 es perfección
Y ahí nos da la interpretación de los 7 cuernos. 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Más bien aquí está la interpretación de los ojos. Los ojos son los ojos es el Espíritu de Dios enviado por toda la tierra. En otras palabras, se ha estado haciendo referencia al Espíritu Santo. Y los 7 cuernos se está haciendo referencia al poder. Generalmente en la Biblia los cuernos es símbolo de poder. O sea, aquí en otras palabras está hablando que mientras Juan estaba llorando, aparece Cristo. Aparece Cristo en esta escena magnífica. Acuérdense que todavía Juan había visto resplandecer del trono de Dios un río, un mar como el vidrio. O sea, había visto color esmeralda, todo estaba resplandeciente. O sea, en medio de toda esta visión aparece Cristo. Cuando Juan dice como cordero, no está hablando de que, pues bueno, apareció un cordero literalmente, sino está hablando simbólicamente. Está haciendo referencia al Nuevo Testamento cuando él dice el cordero de Dios, que es Jesús. O sea, aparece como inmolado, también está haciendo referencia al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando vamos al versículo del 7 al 8 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, tenemos que tener en cuenta que el que estaba sentado en el trono era Dios. Dios mismo, Dios el Padre, sentado en el trono, y Jesús viene y toma el libro que está en su mano derecha. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante de él, delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, en esta escena, todo el mundo, o más bien todas aquellas personas, todos los que estaban allá en el reino de los cielos, pues cuando vieron, se postraron delante del Cordero. O sea, ¿qué escena estamos hablando aquí? Bueno, cuando Cristo subió al reino de los cielos, después que resucitó, es el entronamiento de Cristo. Aquí es cuando se comienza a celebrar la gran victoria de Cristo sobre Satanás. Aquí es cuando Satanás es expulsado del cielo y ya no tiene más lugar en el cielo, ni tiene más entrada. Aquí es cuando se declara a Cristo como victorioso, y aquí nos está haciendo referencia a esa escena. Después de la resurrección de Cristo, llega al reino de los cielos, hay una gran fiesta, hay una gran actividad, todo el mundo está contento, y entonces a Cristo se le da la gloria, la honra y el poder. Obviamente, todavía Satanás está actuando en esta tierra y todavía no se ha consumado toda la profecía. Pero cuando se consuma toda la profecía, entonces es cuando toda esta interpretación va a ser definitiva. Los versículos 2 al 10 nos dice que cantaban un cántico nuevo. O sea, un cántico que no se había escuchado antes. Un cántico nuevo. Y decía el cántico nuevo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tus sangres nos has redimido para Dios. Y de todo linaje, lengua y pueblo y nación nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinos sobre toda la tierra. Ahora bien, al leer este pasaje uno parece que, o uno puede confundirse pensando que también los 4 seres vivientes están hablando y están diciendo nos has librado o nos has perdonado. Pero si comparamos este pasaje con el pasaje de, digamos, otras versiones, la nueva versión internacional, vemos que hay una pequeña diferencia, pero que tiene una gran importancia. La versión Reina Valera dice lo siguiente, hablando del mismo versículo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho, aquí está la clave, nos has redimido, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sin embargo, cuando vamos a la nueva versión internacional o a otras versiones que se cree que son más originales a lo que el apóstol quería decir, leemos lo siguiente. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado. O sea, hay mucha diferencia. Ahora la diferencia viene aquí. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea, ya aquí no está hablando de nosotros, no está hablando de dos, y nos has hecho y nos has redimido, sino está hablando de un contexto más general. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y mira como dice el versículo 10. De ellos hiciste un reino. En la otra versión dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes. O sea,
aquí pues se está hablando de un sentido más general y es la indicación, porque obviamente los cuatro seres que estaban en el trono, pues ellos no habían pecado, no se cree que hayan sido hombres o que hayan sido de raza humana estos cuatro seres, lo cual no se hubiera aplicado este pasaje cuando ellos dicen nos has hecho. Más bien están hablando de ellos, hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. O sea, está hablando aquí de lo que Cristo hizo por aquellas personas, de lo que Cristo hizo por nosotros más bien, por las personas que él había redimido, por las personas que él había muerto en la cruz. Cuando vamos a los versículos 11 y 12 dice lo siguiente: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Obviamente aquí no está hablando de que Juan se puso a contarlo y tenía una calculadora y vio millones de millones, sino está hablando de un número simbólico, como que está diciendo su número no podía ser contado. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Como ustedes ven, el libro de Apocalipsis pasó de ser las siete iglesias, ahora pasa de nuevo a Jesucristo. Comienza hablando de Jesucristo al principio, a mediados del libro, más bien en el capítulo 5 nos habla de Jesucristo y después termina hablando de Jesucristo. O sea, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Porque sin Jesús no somos nadie. Gracias a Jesús nosotros podemos encontrar salvación con Dios. Gracias a Jesús podemos encontrar socorro en nuestras necesidades. Gracias a Jesús podemos alcanzar el trono de la gracia y podemos acercarnos a Dios e ir directamente a Él, porque Él nos abrió esa puerta. Versículo 13 dice lo siguiente: y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Querido amigo que me escucha, querido hermano que me escucha, yo quiero hacerte una invitación para que aceptes a Jesús. Quiero hacerte una invitación para que el Cordero que fue inmolado no lo sea en vano. O sea, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero también Cristo derrotó a Satanás en la cruz de Calvario. O sea, la victoria de Cristo en la cruz no solamente marcó el perdón de nuestros pecados, sino también marcó la derrota para Satanás. Acuérdense que Satanás siempre, o por mucho tiempo, trató de defamar a Dios. Satanás por mucho tiempo trató de anteponerse a Dios. Pero Cristo vino a este mundo y por lo menos le puso fin a ese capítulo. Obviamente Satanás sigue actuando, Satanás sigue haciendo algunas cosas por ahí, pero Satanás no se puede mover si Dios no lo permite. Cristo reclamó para sí el reino que le pertenecía. El reino que Adán y Eva le dieron a Satanás, Cristo lo volvió a reclamar para sí. Y cuando Él venga de nuevo en la cruz del Calvario, cuando Él venga de nuevo en las nubes de los cielos, entonces allí nos va a devolver el reino que Satanás nos arrebató a los seres humanos. O sea, es maravilloso el sacrificio y el amor que Cristo Jesús tuvo por nosotros. Que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y por eso Él es digno de recibir toda gloria, honor, poder y sabiduría. Yo estoy ansioso para llegar al cielo y llegar a ese momento donde yo pueda darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? Es mi deseo y oración que así sea. Que podamos prepararnos para llegar al reino de los cielos y cuando Cristo venga, que podamos verlo en gran poder y majestad, pero que también nosotros podamos unirnos a esos millones y millones que cantaban el canto de Moisés y del Cordero, esos millones y millones que cantaban un cántico nuevo, y podamos gozarnos por las bendiciones y las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y hará cuando lleguemos al reino de los cielos. Dios te bendiga. El estudio de hoy fue un poco corto, pero esperamos que la próxima semana, vamos a hablar de los sellos. Es un capítulo más largo, pero no nos olvidemos que en medio de los sellos, en medio de las bestias, en medio de los cuatro seres vivientes,
en medio de los 24 ancianos, aparece nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos. Padre Celestial, agradecidos nuevamente porque tú nos cuidas, nos fortaleces y nos bendices. Pedimos que tu presencia siga siempre con nosotros. Y gracias por Jesucristo, a Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Oramos para que Él entre en nuestras vidas y para que Él nos transforme y que nosotros podamos ser parte de esas personas que van a llegar allá al reino de los cielos para alabarte y para glorificarte por toda la eternidad. Así pedimos y oramos, no por méritos, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.